y que, pues bueno, toda su carrera ha estado marcada por este gusto por el cine fantástico. Él es de origen estadounidense, él es el Monty Python gringo. ¿Cómo se unió a ese grupo tan único de comedia inglesa? Pues fue una absoluta decisión que él toma en un momento de su vida. Cuando Terry Gilliam era joven, le toca una Norteamérica muy conservadora, donde él se da cuenta que todo el talento que él tiene, sobre todo para el dibujo, para la creatividad, no se va a aprovechar bien. Entonces de pronto mira hacia Inglaterra y en Inglaterra encuentra justo lo que él estaba necesitando, que era una visión más artística, una visión mucho más libre. Los ingleses también tienen un lado conservador muy fuerte, pero tienen algo que a Terry Gilliam le funcionó de maravilla, que es el humor negro que también tienen, ¿no? Entonces, bueno, se incorporó a este grupo de comediantes ingleses, donde, bueno, aquí pudimos ver a Michael Palin, que es el amigo, Jack, él es uno de los Monty Python, pero los otros eran Terry Jones, estaba John Cleese y estaba también Graham Chapman y Eric Idle, que bueno, algunos de ellos van a ir colaborando con Terry Gilliam después. El estallido de Monty Python ocurre a principios de los años 70 con un programa en la televisión británica llamado El Circo Volador, el Monty Python's Flying Circus, y bueno, a partir de ahí, pues estos cómicos logran hacer no solamente una época en la televisión inglesa, sino también en el cine. A partir de 1974 logran hacer una primera película que es Monty Python y el Santo Grial, que es toda una burla a las leyendas del rey Arturo y toda la formación de la identidad inglesa. En 1979 una obra maestra que hay que ver todas las Semanas Santas, que se llama La vida de Brian, que es la historia de un Jesucristo alternativo, ¿no? En la misma época de Jesús, que tiene grandes momentos. Y finalmente el grupo se separa después de hacer una película que se llama El sentido de la vida, Monty Python y el sentido de la vida, donde, pues bueno, una película de sketches sobre los misterios de la existencia, con un número musical extraordinario que se llama El esperma es sagrado, que habla precisamente de toda la visión conservadora en contra de los anticonceptivos en Inglaterra, y es verdaderamente delirante la película. Pues bueno, Monty Python terminó deshaciéndose, y bueno, Terry Gilliam se sintió como con ganas de él comenzar una carrera cinematográfica como director. En el año 81 él hace una película que se llama Los bandidos del tiempo, donde pues un niño escapa de su realidad y muy influido por lo que va conociendo en la iglesia y en los cuentos que en la iglesia, en la escuela y en los cuentos que lee, pues se va atravesando de repente, lo van acompañando un grupo de duendes, y por ahí se topa con el rey Arturo, que es Sean Connery, y luego se topa por ahí con Robin Hood, que es John Cleese, y va pasando por diferentes épocas de la historia. Es una película muy padre, por cierto, producida por George Harrison, nada menos, que se va a hacer muy cuate de los Monty Python. Entonces dice Terry Gilliam que una vez que pasó Bandidos del Tiempo, pues él tenía ganas de hacer un proyecto más, y una de sus novelas favoritas, que dice que nunca la acabó de leer, pero que no importa, se le hacía de sus favoritas, se llama 1984, de George Orwell, el autor también de Rebelión en la Granja, y donde se planteaba pues este escenario de un mundo apocalíptico donde todo el mundo estamos teledirigidos y donde hay esta presencia omnipresente que nos vigila por todos lados, que se llamaba el Big Brother. Ahí viene el concepto del Big Brother, el gran hermano. Entonces, bueno, esta historia apocalíptica, esta historia distópica, le gustaba mucho a Terry Gilliam, y pues empezó a buscar un productor que pues quisiera sobre todo algo importante, hacer 1984 y que se estrenara en 1984, ¿no? Para tener una congruencia importante. Bueno, encontró un productor que se llama Arnold Milchan, que es el productor de Brasil y de varias otras películas más. Un hombre que fue muy importante, sobre todo en los 80, metió mucho dinero en el cine. Por ahí también traficaba armas en Israel, no le digan a nadie, pero ese era otro negocio que el señor tenía. Y entonces Arnold Milchan le dice, pues le da un poco de manga ancha y le dice, a ver, ¿quieres hacer algo de ciencia ficción? Órale, aviéntate, yo te apoyo, pues consigue lo que tú necesites y veas. Entonces, bueno, empezó a escribir Terry Gilliam
pues una historia, no necesariamente que fuese una adaptación de 1984, sino que tuviese como este tono de distopía atemporal, que hablara mucho de la visión que Terry Gilliam tenía en ese momento del mundo, ¿no? A ver, vamos a tratar de encontrar precisamente esos temas que toca Brasil. Bueno, hay un tema que flota a lo largo de toda la película, que es el terrorismo. En los 80, para quienes vivimos los 80, no necesariamente todos ustedes, que eran algunos todavía no estaban en este mundo, pero pues los 80 el terrorismo era una realidad. En España estaba ETA, en Inglaterra estaba el ejército republicano irlandés poniendo bombazos. Entonces no era algo que estuviera completamente fuera del radar para una película distópica. Desde luego, pues el terrorismo iba a seguir, y no solamente un terrorismo que trataba de ser separatista o de lograr una cierta independencia, también un terrorismo de Estado, o sea, estos estados muy cerrados, muy fuertes, muy dictatoriales, que en Europa abundaban. O sea, pregúntenle a los polacos cómo les estaba yendo en 1984. Llevaban 3 años de ley marcial, con todos los derechos los civiles y sociales anulados. La Unión Soviética está en su peor momento, y bueno, Inglaterra tiene a la señora Thatcher, o sea, no la está pasando nada bien. Entonces, por eso Terry Gilliam, en muchas entrevistas y en muchas veces que ha hablado de Brasil, decía, pues yo no estaba haciendo nada de ciencia ficción, realmente estaba yo hablando de lo que yo sentía que estábamos viviendo en ese momento en la Inglaterra de los 80s, ¿no? Entonces, bueno, una vez que arma esta historia, que le gustaba mucho, dice, a mí me gustan los personajes que utilizan la imaginación como una forma de escape ante la realidad. Por eso dice que esta película es parte de una trilogía, que no se armó como una trilogía, y que ni siquiera es una trilogía, porque si extendemos el hilo hasta El pescador de ilusiones, por ejemplo, de The Fisher King, aquí hay un montón de detalles, ¿no? O sea, en vez del samurái, ahí tenemos un caballero medieval que anda acosando a Robin Williams, ¿no? Y Robin Williams es un personaje en el pescador de ilusiones que después de un trauma terrible, cuando es asesinada su esposa, él se acaba convirtiendo en su locura en un nuevo caballero medieval, que es un homeless de Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, como que estos temas de la indigencia, el escape a través de la fantasía, son temas que le gustan a Terry Gilliam. Y bueno, Terry Gilliam también veía que la sociedad en los años 80 se estaba convirtiendo en una sociedad, en primera, profundamente burocratizada, que bueno, aquí vemos, no puede entrar si usted no tiene tal formato sellado, no sé qué, no voy a decir la institución, pero por ahí hay una institución que tiene una oficina que se llama Dirección General de Servicios Generales. O sea, ¿cómo, no? Entonces, no puede usted hacer esto si usted no tiene esto, si no tiene el sello, si no tiene no sé qué. Y por otro lado, estas corporaciones, estas corporaciones, estas instituciones que todo lo están rigiendo, ¿no? Entonces, bueno, Terry Gilliam por eso dice, Brasil no es una película de ciencia ficción. Cuando le dicen los que van a ir a arreglar el aire acondicionado, es que no traes la orden B, no sé qué, el otro le empieza a dar como un ataque de nervios, porque es como cuando tú estás llenando algún formato del SAT y de repente te falta algo y él no sabes dónde quedó en tu celular, y el QR, y se cae la página, y no sé qué. O sea, eso es lo que Terry Gilliam sentía alrededor de ello. Entonces, pues una vez que ya quedó armada la historia, pues empezó a darle este toque tan especial que hace a las películas de Terry Gilliam tan padres. No es solamente la historia de un burócrata gris, abrumado, dominado por la madre, dominado por el sistema, que finalmente acaba tomando conciencia de quién es y se logra liberar, aunque al final nos deja Terry Gilliam un final muy terrible con respecto al personaje, que queda muy abierto para nosotros como espectadores. Pero también pues era una visión del futuro. A ver, en ese momento ya habíamos tenido una película clave para la ciencia ficción, que era Blade Runner. Blade Runner se filma 3 años antes, se estrena 3 años antes que Brasil. Entonces, bueno, aquella película donde teníamos los diseños visuales de Sid Mead, basados en más que nada diseño industrial, más que diseño gráfico, donde venía una estética que Terry Gilliam aquí la va a poner mucho más explícita todavía que Ridley Scott en Blade Runner,
logra afianzar este concepto del retrofuturismo, donde nosotros como espectadores podemos decodificar toda una serie de estímulos visuales que van de lo viejo a lo nuevo. O sea, ¿qué sería lo nuevo? Bueno, pues esta sociedad que vive como en conjuntos completamente brutalistas, arquitectónicamente hablando. Hay elementos de ciencia ficción, desde luego, por ejemplo, las pantallas en cada uno de los escritorios, o la capacidad de tener información en pantallas múltiples y todo eso, que ahora lo tenemos todos en nuestras casas incluso. Pero también el asunto de lo viejo, por ejemplo, los personajes se visten como si fueran personajes del cine negro de los años 40. Los sacos, las gabardinas, la mamá todo el tiempo está vestida como si fuera Lauren Bacall, ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo, que la computadora funcione con una máquina de escribir antigua. O sea, ¿qué mejor ejemplo que eso? Una pantalla translúcida y este teclado de la máquina de escribir clásica, ¿no? Entonces, Terry Gilliam va haciendo todo eso, va creando una estética muy interesante con la cuestión de los tubos, todos estos tubos de oxigenación y de aire acondicionado que se ven por todos lados, y es como una estética al revés. Por ejemplo, su departamento, el departamento donde vive el personaje, es un departamento que tiene las tuberías por fuera, no por dentro, ¿sí? Y bueno, toda la estética antigua, los coches son entre viejos y nuevos, y al mismo tiempo parece que estamos en el presente, pero estamos en el futuro, pero la tecnología es del pasado. Entonces, Brasil y Blade Runner fueron dos películas clave para lograr esto que se llamaba retrofuturismo o posmodernismo también. O sea, son películas estéticamente muy importantes. Ahora, finalmente el tema de la película, pues ahí está. El caso de Sam Lowry, pues es un personaje que se niega todo el tiempo a la vida y que de pronto empieza a tener un despertar de conciencia a través, pues, de elementos como el terrorismo, a través de los sueños, que siempre Sam Lowry es una especie de Ícaro que está tratando de alcanzar el sol, tratando de alcanzar esta mujer que sueña. ¿Por qué se enfrenta con un samurái? Nunca lo sabremos, y Terry Gilliam nunca nos lo explica. El jefe maravilloso que es Ian Holm, que está enamorado de él, que no quiere que se vaya de la oficina. Los empleados que le están tomando el pelo y que se la pasan viendo cine clásico en blanco y negro. ¿Qué vas a pasar hoy? Pues vamos a pasar Casablanca, ¿no? Y todo el mundo está viendo las pantallas. Entonces, Brasil es todo eso. Y bueno, a 40 años de su estreno, que finalmente no le salió bien a Terry Gilliam como él quería las cosas. Primera, una empresa, una compañía productora produjo una versión de 1984 de Michael Radford, el futuro director de Il Postino. Entonces, esa película se estrenó en 1984 y a Terry Gilliam le dio mucho coraje. Dijo, nos la ganaron. Y la otra, pues bueno, la película fue un fracaso en su momento en cuestión de taquilla. A la gente le pareció muy pesada, a la gente le pareció que era una visión muy exagerada de lo que fuera que quisiera hablar Terry Gilliam. Les parecía muy exagerado, que Robert De Niro salía todo el tiempo con la cara cubierta cuando era el personaje más importante, digamos, de los actores, aunque hay unos actores ingleses extraordinarios. Jonathan Pryce, quien hace el papel de Sam, del protagonista, pues bueno, le ha costado mucho trabajo que la gente lo ubique, porque es más que nada un actor de teatro, pero en cine tiene interpretaciones fabulosas. Es el Juan Domingo Perón de Evita, con Madonna, y la gente siempre lo va a recordar más como el Papa Francisco en Los Dos Papas. Aquella película con Anthony Hopkins es Jonathan Pryce, ¿sí? Uno de los plomeros estos que van a arreglar es Bob Hoskins, que bueno, para quienes crecimos en los 80 con Quien engañó a Roger Rabbit, pues era un actor importantísimo. Bueno, uno de los más grandes actores de todos los tiempos, Robert De Niro, pues sale todo el tiempo así, pero no importa, y cuando ya logra quitarse la capucha, se lo comen las hojas de periódico, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso sea un comentario de Terry Gilliam para que el gran actor nunca se vea, pero finalmente se lo comen las hojas de periódico. El jefe es Ian Holm, que es el androide de Alien, el octavo pasajero, Ash. El cirujano plástico de la mamá es Jim Broadbent, que luego lo vemos de papá de Bridget Jones.
lo vemos en Moulin Rouge, que es el señor Ziegler, el dueño del Moulin Rouge. O sea, la película fue una película que lanzó a muchos actores importantes y sobre todo esta visión de un Terry Gilliam muy bien armado para poder contar una fábula distópica de un personaje que finalmente se libera a partir de sus sueños, se libera a partir de nacer, a partir de vivir su vida, aunque al final, como buena distopía, pues nos deja muchas dudas. ¿En qué momento esto fue? ¿Realmente lo bajaron a rescatar los cuates de Robert De Niro? Hay algunos que le dicen a Terry Gilliam, oiga, es un sueño toda la película, esta es el sueño de alguien a quien están torturando a lo largo de toda la película, pues nunca lo sabremos porque ahí nos deja Terry Gilliam eso. Ahora, esta es de las películas como Japón, de Carlos Reigadas, que no pasa en Japón, pues aquí tenemos un Brasil que nunca vemos Brasil, ¿no? Ayer alguien me decía, qué padre que vas a pasar cine brasileño. Le digo, no es cine brasileño, es Brasil. Pues bueno, la idea de esto, porque la película tenía varios nombres. Dice Terry Gilliam que primero se iba a llamar algo así como Así pasa cuando sucede, ¿no? Porque eran como los títulos de Monty Python. Entonces, bueno, no. Luego le quiso poner 1984 y medio, porque él es fan de Federico Fellini. De hecho, por ahí hay una escena donde Sam va entrando y de repente se ven unas monjas, ¿no? Entonces, bueno, decía, a mí me gusta mucho Fellini, no sé qué, y entonces le quería poner 1984 y medio, ¿no? Y no, tampoco funcionó. Y de pronto, cuando están haciendo la música, Terry Gilliam y Michael Kamen, que fue su músico de cabecera, hasta que murió muy prematuramente Michael Kamen, muy joven, pues Michael Kamen le dice, oye, habría que poner como un leitmotiv musical que rompiera toda esa monotonía casi monocromática de la fotografía. O sea, si se fijan ustedes, buena parte de la fotografía casi es blanco y negro, o blanco, negro y gris todo el tiempo. Y las escenas de los sueños son rosas, amarillos y todo. Dice, habría que encontrar algo musical que le hiciera así. Y entonces, pues Terry Gilliam en algún momento escucha esta famosísima canción que realmente se llama Acuarela do Brasil, pero pues la gente ya, como se vuelve muy famosa en la época del Bossa Nova, finalmente le corta todo en la primera parte del título y la va a llamar Brasil, ¿no? Y entonces Terry Gilliam empezó así cuando estaba trabajando con Michael Kamen, y le dijo Michael Kamen, oye, ¿por qué no le ponemos esa canción? Y le dice, bueno, porque pues él qué va a tener que ver con Brasil, o sea, este cuate vive en un contexto completamente diferente. Dice, pues por eso, o sea, que los sueños vayan acompañados de eso y que de pronto en la música de repente entre como la melodía, pero no la dejamos avanzar y la llevamos más para atrás. Entonces, bueno, compraron los derechos de la canción y si se fijan ustedes, el 80% de la música parece que vamos a empezar a oír la canción y como que se calma. Y en los sueños la oímos sin ningún problema. Al final, pues ya el personaje es la voz de Jonathan Pryce, quien canta ese pedacito de la canción y ya la tenemos completa, ¿no? Entonces, bueno, cuando Terry Gilliam ya llegó al momento de decidir cómo se iba a llamar esto, pues dijo que se llame Brasil, ¿no? Se llame Brasil, y sí, la gente se queda un poco extrañada hasta la fecha de que una película que además todos los pósters que diseñó Terry Gilliam son preciosos, les encargo si los pueden ver en imágenes de Google, son 3 muy bonitos. Hay uno que fue el primero que lanzaron, que era él en su cama cayéndose como un abismo de edificios y decía Brasil, nada más, no decía nada más. Ese es muy bonito. Otro más bonito que es la cabeza de él como explotando y saliendo el ícaro de la cabeza, que tiene como una visión más futurista, que se dice Brasil. Y el más bonito de los 3, que es entre plateado, azul marino y negro, que dice Brasil, bueno, como salieron los créditos de neón, Brasil, y está el ícaro elevándose. Ese es el más bonito de los pósters. Pero finalmente sí hubo una congruencia y a Terry Gilliam le salió muy bien poder hacer esta fábula distópica, pues en un momento donde verdaderamente la tecnología nos está comiendo. Vean que él no se levanta temprano el día que su sistema operativo falla. Y ahora lo hemos platicado muchas veces, ¿no? El día que Alexa tome conciencia de sí misma, pues no te va a dejar ni prender el microondas, ni vas a poder salir de tu casa, ni vas a poder prender el coche, ¿no? Entonces,
40 años después, uno está viendo cosas que ahora son perfectamente normales, ¿no? Y donde aparentemente ya la digitalización y todos los procesos que tenemos podrían hacer la vida más sencilla. No sé si les ha pasado hacer un trámite burocrático en los últimos 6 años. Parece que regresamos a 1969, ¿no? Que para que te paguen algo tengas que escanear un documento, firmarlo con puño y letra y luego volverlo a escanear para enviarlo. Es verdaderamente primitivo, cavernícola, ¿no? Pero ahí está la paradoja, o sea, tenemos más tecnología, pero tenemos más burocracia que nunca. Y eso ya lo está ahí denunciando Brasil en muchos sentidos, ¿no? Pero a ver, cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Ya la conocían? ¿No la habían visto? A ver, adelante. La vi una vez hace mucho tiempo, no me acordaba de muchas cosas y ahora la disfruté mucho más. Ajá. Me impacta mucho que justo Casablanca no solo la mencionan porque ya la van a pasar, sino que tiene más referencias. Incluso cuando sale con los sombreros, las bailarinas, las tomas. Incluso hay una línea de la peli por ahí cuando entra a la oficina del jefe, me parece. Sí. Se escucha y la dice él. Y también de las pocas canciones que no son la de Brasil o la de Brasil, también es una de que sale en Casablanca. Ajá. Y además se relaciona por pues el tema, ¿no? Él tiene este sueño de amor, ¿no? Este sueño romántico. Claro. Que pues Casablanca es así como de amor y también de escape, ¿no? De una cosa horrible, eran los nazis. Y aquí es este sistema totalitario horrible, ¿no? Que se parece mucho. Se parece mucho, pues llegan claro. así. Parecen ¿cómo se llama este escuadrón gringo que entra así los... Sí, el SWAT. El SWAT. Sí. Me impactó mucho la vigencia, o sea, justo la comparación con cualquier cosa que esté pasando en el mundo y es impactante, sobre todo en Estados Unidos. No, mano, ahorita es... Qué fuerte escenas tiene, pero también me gusta mucho cómo Gillian puede meterle su característico humor. Esas escenas de humor corporal de que rebota con ¿no? Que impresiona el botón del elevador y rebota con la pared porque no ve nada en este traje horrible de tortura, pero se avienta ahí varias... Y tiene así, por ejemplo, la comedia también de onda de los supersónicos, ¿no? De cuando salen los panes tostados y el café los moja. Entonces, tiene varias cosas que siguen siendo Terry Gilliam de Monty Python. Yo me acordé de la cocina de Wallace y Gromit. Cuando se levanta, todo está automatizado. Sí. Pero fíjate una cosa, yo no la había visto. Ajá. Por ejemplo, esa que te atrapado a la burocracia. Sí. Que no te deja mover, ¿no? En un momento determinado y no puedes ni salir de ahí, ¿no? Y formato y transformato, todo eso. Por ejemplo, me recordó mucho esa película de Carrera contra el Destino. ¿Te acuerdas que va manejando en un carro y no ha hecho nada? Lo único que quiere es que no para de la velocidad hasta llegar al lugar. Vanishing Point. Y el estado lo capta hasta que decide, como final, pues estuvieras en los equipos esos de construcción, ¿no? Sí. Y así acaba él, ¿no? Pero no se dejó, ¿no? Pero finalmente es como el Estado te va, o el gobierno. El sistema, ¿no? Sí, y claro. A nosotros nos trae atrapados de otro tipo de maneras, ¿no? Claro. Mismos o compras, o vete tú a saber, ¿no? Teléfono, celular, todo el mundo trae teléfono. Bueno, aquí hay una escena donde un niño pide su tarjeta de crédito a Santa, ¿no? Y en vez del ejército de salvación es el ejército de consumidores también. Digo, son como detallitos que va sembrando Terry Gilliam y que uno ve ahora. Yo conocí Brasil en el cine del 11, que fue donde la pasaban bastante. Y entonces, ahora que ya vivimos dentro del sistema y que tenemos estas cosas, pues sí, o sea, la película está sembrando detallitos que 40 años después son completamente vigentes. Por ejemplo, hablando de varias de las cosas que dijeron los dos. Bueno, en primera, la referencia a los nazis es obligada. Todos los uniformes, todos los elementos militares son nazis, absolutamente. La arquitectura de estos ministerios donde trabaja el personaje es como la arquitectura de Albert Speer. Pues es la arquitectura fascista, estos rostros con alas, estos grandes salones, columnas, ¿no? O sea, es exactamente la arquitectura nazi, desde luego. Ahora, Casablanca tiene algo que es muy curioso. Casablanca es una película que al menos su productora y distribuidora, que es Warner, insiste
en venderla como una película de romance. Y a mí nunca me hacía clic hasta que realmente te metes un poco más a entenderla. No es una película de romance, porque está producida en medio de la Segunda Guerra Mundial y hubiera sido hasta cierto punto irresponsable poner un romance ahí, incluso con un diálogo mismo de la película. Cuando ya se va a despedir Ilsa y Rick, él le dice en un momento dado, tus broncas, mis broncas y la de tu marido son un puñado de alubias en medio de todo este desmadre, así que eso ni lo tomes en cuenta. Pero es más bien las ganas de luchar. Casablanca es una película que a un personaje que ha vivido derrota tras derrota, no nada más en el término bélico existencial, sino también amoroso, todo lo que ocurre en Casablanca a Rick le deja ganas de pelear. O sea, lo que sigue de Casablanca, que ya nunca vamos a ver, es que Rick regresa a la Resistance, ¿no? Entonces, lo mismo le pasa a este personaje. O sea, este personaje es un burócrata gris, apachurrado por la madre, por el sistema, por la economía, por la tecnología. Porque no quiere sobresalir. No quiere sobresalir, es un cuate que no se tiene que mover para avanzar, ya tiene un ascenso increíble en la oficina. La mamá, pues bueno, las artes de la mamá son absolutamente insondables, pero o sea, el tipo no tiene por qué moverse. Y de repente cuando empiezan estos sueños, que obviamente hay un momento en la película, sobre todo hacia la parte final, que parece una película de Buñuel. O sea, una puerta te lleva a otra puerta, es como el fantasma de la libertad. Un fantasma te lleva a otro, y entonces si abres una puerta, caes en el velorio de la amiga de la mamá, caes en el ataúd y llegas a un pasillo, el pasillo te lleva, o sea, ya es como una película surreal. Y ahí es donde uno tiene que entender que este cuate ya está soñando pues un sueño de muerte o no sabemos qué le está pasando, ¿sí? Pero entonces Terry Gilliam es muy hábil para poder hacer la idea original de una distopía, pero al mismo tiempo tratar de meter todos estos elementos que le gustan y que ahí están, y que además es uno de los pocos cineastas que se les puede dar esa capacidad de repente romperte una película y meterte un momento fantástico y luego sacarte de nuevo, ¿no? O vivir completamente en un terreno de fantasía. A mí por eso me fascina, me enloquece Las aventuras del barón Munchausen, porque ahí pasas de un escenario fantástico a otro y de un personaje que siempre es un surrealista. O sea, Munchausen es un surrealista, es un personaje que vive a través del sueño, de la imaginación, y que siempre está repeliendo la razón, la ciencia, lo establecido. En el momento en el que el barón Munchausen cae en las manos del doctor, se muere, ¿no? Entonces, ese es Terry Gilliam también. Y claro, hay películas donde más o menos se mueve la misma tónica, no necesariamente. Digo, 12 monos es muy diferente, Tideland es muy diferente, la pachequez esta de miedo y asco en Las Vegas, pues hay que andar igual de pasado para disfrutarla, porque si no se vuelve pesadísima. La de ¿no? Doctor Parnassus es de él, ¿verdad? Doctor Parnassus es de él, claro. Una que no se exhibió aquí nunca, que se llama El Teorema Cero, también es de él. Los Hermanos Grimm, que esa no debieron haberla exhibido, pero bueno, por mala, más que nada, esa no me gusta nada. Pero sí, de Terry Gilliam, la última fue la del hombre que mató a Don Quijote, es la última que vimos, y hasta ahorita es la última que ha filmado, porque es un desmadre. O sea, Las aventuras del barón Munchausen casi logra que lo expulsen de Hollywood. O sea, nadie va a volver a trabajar con él después del desmadre que hizo con Las aventuras del barón Munchausen, que se le retrasó 6 meses el rodaje. O sea, si se te retrasan 2 días, ya es mucho. 6 meses de retraso en un rodaje, y aún así la acabó, y aún así es una película maravillosa. A ver si algún día la programamos. Adelante, Nor. Pues yo había intentado ver Brasil, porque mi papá me la había contado alguna vez, pero con esta cosa, a él le gustó mucho. Yo decía, pues qué raro, ¿no? Me decía, es que hay un tipo con unas alas padrísimas, y toda esta cuestión de la tubería, de los mensajes, me dice, es que así se mandaban. Sí. O sea, así se usaba, y alguna vez me explicó todo ese sistema. Pues qué buena onda, aquí en la ¿no? farmacia París, en el centro. Ajá, exacto, están todavía los chinches esos, sí, ¿no? Un día sí. y pero
Y por otra parte, la estética, que como dices, es una cosa como de steampunk, cyber, no sé qué, porque como todo el color y eso es como el steampunk, ¿no? Pero Claro. los elementos son como de los años 40 y así, ¿no? Sí. Pero sí, pero se parece, o sea, es muy esa estética. Y lo que se me hizo curioso es que yo le intenté ver hace años por esta recomendación y no aguanté. O sea, Ok. que no, o sea, está como pesadísimo, ¿no? Y no entendí nada, o sea, no pasé de unos minutos, ¿no? Sí. Y lo curioso es que ahora se me fue como agua. Sí, a mí Y también. dije, Rapidísima. órale, o sea, qué contraste tan curioso. Eso es cómo va cambiando uno, ¿no? También, Claro, ¿no? claro. Que dices, cómo antes no la toleré y ahora digo, qué bárbaro, qué ritmazo que no te caes. Y por otro lado, me pensé mucho en como la producción. ¿No? Dices, ¿qué onda con esa producción? Porque pues ni pantallas verdes, ni... No, nada. todo era Nada, en o sea, seco. todo es Sí. hecho, ¿no? Entonces Claro. dije, qué maravilla de producción y el montón de guiños que hay, ¿no? Sí. De Casablanca y de muchas películas. ¿Vieron el de acorazado Vértigo, Potemkin? Ajá, las Que escaleras. van bajando los soldados. Ahí total, las escaleras, Vértigo. Es más, hasta Ajá. esa escena final, pues ese pasillo es Star Wars, ¿no? Claro. Entonces, Claro. no, qué maravilla de peli, como para verla y estarle sacando Sí. como detallitos, ¿no? Sí, y los 80 fueron mucho eso. Creo que los 80 fueron una década donde vino una especie de estética retro, de traer lo retro a lo moderno y de juntarlo, ¿no? Por ejemplo, Volver al Futuro. Sí. Volver al Futuro volvió a poner de moda cosas de los 50 en los 80, ¿no? Y eso fue muy padre. El Club de los Cinco también tiene cierta cuestión ahí. Y bueno, aquí lo que hizo entre Blade Runner y Brasil, sí se traen toda una nueva estética de mezclar los 40 con los 80, dejar atrás los 70, recuperar esta cuestión de las máquinas de escribir, ¿no? O sea, y además el neón, muchísimo neón. Y pues bueno, también jugarle mucho esta idea de que estamos viviendo en totalitarismos, ¿no? O sea, los nazis aparentemente se nos fueron hace 40 años, pero la idea es, ¿se fueron? ¿Realmente se fueron o ya nos acostumbramos a vivir en esos sistemas tan opresivos como el que presenta Brasil, ¿no? Donde además todo es la estupidez de un error de la máquina, bueno, del tipo que mata al mosquito y el mosquito cae y no sé qué, y se echan a bottle por total. Y pues viene la disculpa del Estado de usted dispense, ¿no? Un Estado torturador, por ejemplo. Piensen en Margaret Thatcher cuando agarraron a Bobby Sands y a todos estos personajes del ejército republicano irlandés que los torturaron hasta morir y él entró en una huelga de hambre. Hay una gran película de Steve McQueen que se llama Hunger con Michael Fassbender, donde él interpreta a Bobby Sands. Bobby Sands se mató de hambre y la señora Thatcher no dio su brazo a torcer. Entonces, luego viene Brasil. O sea, eso es interesante. ¿Mande? El de Wikileaks, Assange, ¿no? Que sería pues ahora también algo de la producción es muy padre. Digo, Terry Gilliam sabe sus limitaciones porque no es Hollywood. La película no es Hollywood, es producción británica. Pero también hay unas cosas que hace muy consciente. Por ejemplo, cuando Robert De Niro se avienta del edificio, siempre se ve que es un muñequito. Sí, y eso le encanta al otro, ¿no? O sea, que vean que es una maqueta. Y entonces se avienta, ¿no? Se avienta precioso además el personaje de Robert De Niro. Pero pues es eso, ¿no? O sea, Robert De Niro también es otro personaje que no quiere estar en el sistema, que provoca broncas al sistema. Y entonces todo eso como que va calentando a nuestro héroe para que se lance, pero bueno, la película tiene un final pues muy trágico. Se le alcanza a ver en la mano que le metieron algo, seguramente alguna sustancia, y pues enfrente de estos dos personajes que dicen, pues creo que se nos fue, ¿no? Sí, se nos fue, ya se quedó ahí, ¿no? Y se queda ahí completamente. Eso lo filmaron en un ex reactor nuclear, pusieron la silla en medio, hicieron todo esto. Y el espacio es de una opresión tremenda, ¿no? Por ejemplo, las oficinas también son muy simbólicas, ¿no? Oficinas llenas,
y cuando ya le dan a él su oficina es de aquí a acá, ¿no? Y tienes que brincarte el escritorio y otra vez esas tuberías atrás, afuera. O sea, cada vez los espacios se van reduciendo más, pero al reducirse el espacio se reduce tu libertad y se reduce tu oxígeno. Y piensen ahora en estos corporativos que estamos acostumbrados a ver, donde ahora tienen estos establos, ¿no? Así de 40, 40, 40, nadie se ve, nadie sale, los jefes están en vitrinas. O sea, piensen cómo Brasil, si la vemos desde el 2025, ahora parece documental en muchas cosas. Bueno, la gente que está checando redes sociales en la chamba y que sale el jefe y le ponen otra pantalla y cosas así, eso también ha existido siempre, digo, finalmente, ¿no? Pero sí, Brasil, por eso es una película tan importante, no nada más en la obra de Terry Gilliam, en todo el desarrollo de esta especie de cine que toca géneros como la ciencia ficción, porque Brasil lo hace, pero que está hablando realmente del presente y de cómo nos va a ir en el futuro, y no nos está yendo nada bien. Estamos en esto, o sea, ahorita si nos descuidamos como sociedad, vamos a ir directamente a esto que presenta Brasil. Sí, ¿no? Por ejemplo, ese final que estás comentando, pues también me recuerda mucho a Atrapados sin salida, ¿no? Claro, eso, ¿no? Claro. Ahí Sí, lo celebran y ahí se quedan, ¿no? Claro, ahí en el caso de Atrapados sin salida mencionábamos, porque la vimos hace unos meses, que el manicomio funciona para Milos Forman como una especie de parábola del sistema social. Entonces, en el momento en el que tú no encajas en el sistema social, pasas a esta especie de limbo. Y si en el limbo no te acomodas tampoco, entonces lo mejor es inutilizarte. Hasta que finalmente le hacen la lobotomía al personaje y lo acaban nulificando. Aquí, por ejemplo, él hace algo con ella, con Jill, que es borrarla del sistema. Entonces, claro, por eso la pueden asesinar todavía a más sangre fría, porque ya no existe, ¿sí? Entonces, bueno, aquí cuando el personaje y Robert De Niro vuelan todo el Ministerio de Información, pues es como si alguien nos hiciera el favor de eliminar el edificio, la computadora, el disco duro donde está el buró de crédito, ¿no? Y ¡pum! Ya nadie existimos en el buró de crédito, ¿no? Entonces es eso, o sea, Brasil, eso por ejemplo, de volar el Ministerio de Información, me acordé de V de Venganza, y me acordé del Club de la Pelea, donde al final se acuerdan que vuelan todos los bancos del mundo para que todo el mundo quede libre de deudas. Entonces eso, o sea, es una especie de no sé, como fuck the system y vamos a darle, ¿no? Pero también esas historias casi siempre terminan como esta, ¿no? O sea, el personaje nulificado, completamente en la locura, y ahí termina Brasil, y entonces pues nos deja Terry Gilliam con esa sensación de pesadilla. A mí estas máscaras de los bebés se me hacen muy perturbadoras, estos personajes que van ahí como... me recordaron mucho una película de mi infancia que me impresionaba mucho, que era El Cristal Encantado. ¿Se acuerdan? Que eran estas dos razas que se peleaban, y unos eran como unos monjes, y los otros eran como unos pájaros, así nada más que aquí les puso una careta de bebé que es muy repugnante, y bueno, pues más repugnante que sea tu cuate el que está torturando, ¿no? O sea, Michael Palin ahí con su bata toda llena de sangre, y su niña ahí jugando con él, y pues es el torturador, ¿no? Sí, adelante. Sí, me gustó mucho, me encantó. Digo, nunca la había visto. Había visto tal vez fragmentos, sí. Más, bueno, ahorita tampoco la veo completa, pero sí más como a conciencia. Ok. Y sí, pues, supongo que fue un parteaguas cuando salió, ¿no? Digo, sí. Ahora, o sea, se ven como todas las grandes películas, como muchas referencias técnicas anteriores, ¿no? Como son las escalinatas de Odessa, visualmente y todo, y también como en concepto, pues es como un Gregorio Samsa, ¿no? Sí, claro. Es muy kafkiana la película, claro. Muchas referencias, pero sin embargo es un híbrido con una, como muy particular, o sea, muy único, muy ahí está la personalidad supongo, de Terry Gilliam. Y yo tal vez sí había escuchado alguna vez que era norteamericano, pero yo lo considero como lo más británico, pero ahora hace como sentido, ¿no? O sea, que dé como este twist a los temas
británicos, porque esto contrasta muchísimo como con la tradición hiperrealista claro. británica de Kitchen Sink Drama, que aunque hablaban de lo mismo, así como de estas estructuras, todo eso, pues eso es otro tipo de acercamiento. Entonces como que sí hace mucho sentido que sea norteamericano, pero sí me... porque sí hay pocos británicos, y yo creo que en ese tiempo pues, que tuvieran como ese tipo de estética, ¿no? Tal vez Ridley Scott y los videos que dirigió en los 80s, y después, ¿cómo se llama? El cocinero, Greenaway. Y Greenaway sí. Como más preciosista y esto, pero más solemne, y esta irreverencia como que pues, es como que machea muy bien con este tema cómico, y no sé, me pareció que ha tenido, yo creo que un legado, o sea, 80% tal vez de las películas ahora comerciales comerciales o así, le deben, yo creo que esta película mucho en cuanto cosas de historia, de concepto, de diseño, de producción, de efectos prácticos. Se me hizo como qué padre. Un parteaguas, así, una gran película, y eso, no me acuerdo. ¿De qué año es? 85, o sea, estamos celebrando 40 años de Brasil. Sí, pero como que en los 90 pues también, bueno, casi inmediatamente, pues había Jean-Pierre Jeunet y todos como directores franceses que empezaron. Exacto. Que fue como una influencia así directa, ¿no? Entonces, y sí, hasta se me ocurren cosas como de Austin Powers y, o sea, También. Ese tipo de escenarios, sí. Los escenarios tienen mucho peso. A mí me recuerdan mucho, por ejemplo, lo que Ken Adam hizo con Kubrick en El Doctor Insólito. Toda la sala de guerra y todo eso, aquí se ve en Brasil. O sea, sí hay como sí le puedes ir jalando el hilo, ¿no? Mencionabas a los herederos de Terry Gilliam. Bueno, en este estilo donde hay una enorme cantidad de híbridos en la película, donde ves referencias a películas, referencias a novelas, referencias al propio cine de ciencia ficción o no de ciencia ficción, ahí tienes otro gran alumno que es Guillermo del Toro. O sea, en Guillermo del Toro ves montones de referencias a un montón de cosas, pero eso no quiere decir que la película no tenga un estilo particular. Eso obviamente es de Terry Gilliam. Otro cineasta heredero de Terry Gilliam, Tim Burton. Ya Tim Burton arranca después de esto. Quizás ¿cómo se llama? La gran aventura de Pee-wee, no. Pero Beetlejuice ya tiene mucho de esto. Batman tiene mucho de esto. El joven Manos de Tijera tiene mucho de esto. O sea, finalmente esta idea de mezclar, de hacer un híbrido muy delicado entre lo realista y lo fantástico, ahí está. Tan así que tú no tienes que explicarte al joven Manos de Tijera cuando baja al suburbio. Es la cosa más común del mundo en la película. Y eso es precisamente una imagen como la que deja Terry Gilliam. Ahora, mencionaste a dos cineastas que, pues bueno, se separaron. Los dos le hacían al cómic, los dos le hacían al teatro de Gran Guignol, que eran una pareja francesa que se llamaban Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro. 6 años después de esto, hacen una película que se llama Delicatessen, donde también tenemos esta cuestión de lo viejo y lo nuevo mezclados. Para quienes no la han visto, es la historia de un edificio de departamentos en Francia bajo un mundo apocalíptico, donde el carnicero de abajo se anda despachando a los vecinos para darle de comer a todo el edificio. Es una película preciosa, aunque no lo crean, es preciosa. La ciudad de los niños perdidos también tiene mucho de Terry Gilliam. Alien Resurrection ya no, pero ya cuando se separaron Jeunet y Caro, Amélie tiene mucho de Terry Gilliam también. Tiene mucho del estilo visual de Terry Gilliam. Entonces sí ha generado todo un montón de hijos por ahí. Incluso me atrevería a meter nada más que él es realista, a diferencia de los otros, pero Wes Anderson tiene mucho de Terry Gilliam también, ¿no? Entonces sí es un cineasta que ha formado escuela y en directores muy importantes. Y curiosamente, Brasil no fue una película apreciada en su momento. Esta es una de las películas que tuvieron que pasar
10, 15 años para que la gente le empezara a valorar. Los propios ingleses, cuando se hace una primera lista de todo el siglo de cine británico, la película cae en el lugar 60. Cuando se hace una segunda lista 15 años después, la película cae en el lugar 25. O sea, es como vienen los cambios generacionales, la apreciación de las cosas, y finalmente, pues ya entre las 25 mejores películas inglesas de todos los tiempos, está Brasil, ¿no? Eso quiere decir de cómo va cambiando finalmente la lectura de las películas. Entonces, por eso este ciclo que estamos haciendo con ustedes tiene esa noción, pues, de ver qué es lo que en estas películas nos han dejado en 40 años. Y es el peso enorme de todo lo que hemos platicado ahorita, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sí, adelante. Bueno, sí. A mí la vi hace muchísimos. Sí. Y entonces la vi con ojos como juveniles, y casi infantiles, y cubrió el perfil de lo que se considera una película de acción. También. O sea, hay golpes, sí. hay persecuciones, hay explosiones, hay efectos de sonido y efectos especiales. O sea, sí. Cubría el panorama. Pero donde decaía y uno no le entendía era ese embrollo burocrático, sí. Esos personajes oscuros, terroristas, esos jefes que mandan así impersonalmente. Como que esa parte, mi generación joven de aquel tiempo no lo comprendíamos. Entonces a mí me quedó como una película casi cómica, una película así como de muchos efectos, pero sin llegar a nada, porque no podíamos entenderlo. Me pasó un poco lo que le pasa a Norma, que es hasta que te haces adulto, hasta que te enfrentas con el aparato de Estado, que tienes problemas con tu acta, que algún torpe puso una letra por otra en tu tarjeta de débito, de crédito. Ya no eres tú, ya no existes. Se hace una maraña tan terrible y te terminan comiendo los papeles, porque en serio en muchas dependencias dicen, no, pero es que aquí le falta tal papel, pero ¿y eso dónde? No, pues es que aquí no es oficina de informes, vaya informes, ¿no? Sí. Y ahí en informes, oiga, ¿pero qué no vio ahí en el escaparate? Ahí dice que dónde debe acudir, y si no entiende, hay una oficina. O consulta QR. De asesoría, bueno, te pierdes, y por eso se me hace alegórico cuando a Robert De Niro se lo comen los papeles, ¿no? Se lo comen, sí, claro. Como usuario del aparato burocrático, pues se lo pueden terminar comiendo los papeles, ¿no? Y otra cosa es el aspecto de que, por ejemplo, uno puede encontrar a un conocido en un puesto burocrático y decirle, oye, pero yo soy tu vecino, y dirá, ¿y eso qué? Aquí yo tengo una función que cumplir y me disculpas, allá es allá y aquí es aquí. Así es que por favor cumple el reglamento y no vas a tener problema. Claro. Entonces es un mundo pues entre distópico, apocalíptico y actual. Y bueno, ya estamos en la actualidad, ¿no? A nosotros nos pasó hace 3 años con mi mamá. Mi mamá estuvo muy grave hospitalizada. Le tenían que, saliendo del hospital, dar un tanque de oxígeno por parte de la institución. Nunca llegó el tanque de oxígeno. Salimos del hospital, nos fuimos a la casa, ya salimos un poquito del shock y checamos. Te sacaron del sistema. O sea, ella es jubilada de esa institución, de 35 años de trabajo, más otros 30 de jubilada. Entró a servicio médico como jubilada de la institución, y en el momento en que salimos la sacan del sistema. Pero decíamos, bueno, pero sigue cobrando. Entonces, ¿por qué no tiene el servicio si sigue cobrando? Nadie lo pudo explicar. Nadie.
Ya ahora nuevamente es asegurada, ¿no? Pero nos tardamos 3 años pero en que alguien definiera eso. ¿Qué fue lo que hizo? Y nunca supimos por qué la dieron de baja. El que nos apoyó nunca supe qué hizo, pero nunca supimos. Ya el caso es que ya es ciudadana otra vez. Pero es eso, o sea, nos comieron los papeles, así como le pasa a De Niro, ¿no? También el totalmente. También aparece el amiguismo ahí, ¿no? Ah, sí, claro. Claro. Por eso lo ascendieron. Y él no quería que lo ascendieran, pero las madres. No, y la corrupción en algo que ahora es tan delicado. ¿No? El jefe súper inútil que dice, sí, hasta lo deja firmar y ve que firma por él, pero no importa. ¿Ya me puedo olvidar de eso? Pero ya cuando le echan todos sus delitos, por falsificar. Sí, claro. Falsificó la firma del jefe, se la sabía, ¿no? Ah, bueno, es que sí, claro. Te sacan una bola de delitos. Sí. A mí me pasó una vez, ¿no? Y por no haber avisado, cuando ya me corrieron de la institución, me dijeron que usted tiene un accidente en un carro que me habían dado. No es cierto. No, sí aparecí. Y todo fue porque no lo avisé. Y acá le siguen cobrando el coche, ¿no? Y aquí hay un coche que usted usó, que quién sabe dónde lo usó. Sí, no, o sea, la película habla de todo eso, nada más que efectivamente el que estuviese involucrado Arnold Milchan, que era este productor bastante complejo en la historia de Hollywood, en los 80 sobre todo, era eso, o sea, él también se fue con la finta de que esta era una película de acción. Ah, no, pues va a salir un samurái gigante y todo. Sí, pero ya cuando vio la película obviamente dijo, ¿esto qué es? ¿No? O sea, no es de acción, sí hay explosiones y todo, pero pues no es Schwarzenegger, ni Stallone, ni Bruce Willis, ¿qué es eso, no? Entonces, bueno, Terry Gilliam se tuvo que ir acostumbrando a trabajar con productores que de plano le dieran manga ancha para poder hacer lo que él quería, y también por eso su obra se fue haciendo cada vez más espaciada, porque pues son películas que no te dejan dinero. Brasil era para ver 85, pues era para haber competido con Volver al Futuro. ¿Cómo le haces, no? Con toda la chispa de Volver al Futuro, que sales y sales contento y te encanta la historia y todo, y esta película es así como de, híjole, ¿no? O sea, qué feo todo lo que estoy viendo, lo estoy viendo ahora. Guión original, sí, estuvo nominada para guión original, estuvo nominada para dirección de arte también. Fue un año complicado, era el año de África Mía y esas cosas, entonces pues era la academia que premiaba más que nada esas películas. Y bueno, Brasil en su momento le fue muy mal, y Terry Gilliam otra vez quedó muy mal parado tratando de jalar estos convenios, estas mezclas de Hollywood con Inglaterra, pero bueno, finalmente 40 años después esas cosas se subsanan y nos deja esta maravilla que tenemos, ¿no? Premia, todo Anora. Anora, no, esa cosa, esos deberían de regresar todos los Óscares que les dieron, es una vergüenza. Esa película es una vergüenza. Todo en todas partes al mismo tiempo es una vergüenza. Es inmamable esa película. ¿A ti te gustó? Sí. Anora me gustó mucho, pero por el personaje. La película no me gusta, me gusta mucho el personaje. Pero mira, pues ahora sí que ellos votaron, ahora sí que están marcando un ritmo raro para ahora que vienen los 100 años de la academia, ¿no? A lo mejor la mamá de alguno de ellos intervino. A lo mejor, sí, seguramente. Todas las escenas de la mamá y las sangre de la mamá se me hacen como cada una un sketch de Monty Python, sí, claro. Desde el zapato en la cabeza, sus sombreros eran un zapato en la cabeza, la respirada, ¿no? Y como al final es súper joven, lo del ataúd, ¿no? Lo del ataúd, pero también sale ahí una viejita en la calle que regrésate a recoger los papeles, ¿cómo no tienes? Y le dice inmigrante o extranjero. Inmigrante, sucio extranjero. Y su perro que tiene y el perrito le tapó el asterisco con una cruz, ¿no? Para que el perrito es muy limpio. Y el perrito puede si se fijaron en la señalética de la ciudad, que nunca sabemos qué ciudad es, pero todo el tiempo dicen mantén tu ciudad limpia, mantén tu ciudad limpia, y hay un montón de pósters que son como pósters de la época de los nazis, que dicen el mejor amigo es el que delata a tu vecino. No sospeches de tu amigo, reporta. Claro, el Ministerio de Información te necesita a ti, ¿no? Con esos. Y eso es 1984.
Fíjate, o sea, sí. Y también sale mucho este póster grande con la familia súper feliz, que dice, en la felicidad todos aquí. Todos vamos en el mismo barco, ¿no? Dice ahí la traducción. Y bueno, finalmente son mensajes, ¿no? Y mensajes que siguen siendo válidos, pues, no la de recompensa por Maduro, que va subiendo y subiendo y subiendo, que decían que entregáramos a Javier Alatorre y cobráramos todos la recompensa, pero no, o sea, sí, o sea, Brasil es una película perfectamente actual, eso es lo más terrible del caso, ¿no? Bueno, para la próxima semana tenemos y siempre es de lujo, de manteles largos, una inmersión en el cine de Akira Kurosawa, porque hace 40 años nos dejó una de sus obras maestras, quizás la última obra maestra de su carrera en ese sentido, que se llama Ran. Ran es una versión samurái del Rey Lear de William Shakespeare, una película de 2 horas 40 minutos, pero que van a gozar enormemente aquí en pantalla grande. Así que pues los esperamos el próximo sábado, 5 de la tarde. Corran la voz, tiene muchos años que Ran no se ve en este formato, así que quienes vengan la van a disfrutar enormemente y es una de las últimas grandes épicas de la historia del cine. Así que aquí los esperamos, con muchísimo gusto. El domingo no, ¿verdad? El domingo no, por el momento no. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.